Hola, buenos días. Soy Luis Otero y hoy quiero compartir una historia muy especial que hace años recibí durante una meditación. Esta historia me llevó con el tiempo a descubrir un sitio también muy especial aquí en Mallorca. La historia empieza así. Ella era una mujer mayor, cuya sola presencia irradiaba un magnetismo sorprendente y cuyas palabras, cargadas de sabiduría, llegaban fácilmente al corazón de quienes estaban escuchándola. De ella supe que había conocido en persona al mismísimo Jesús de Nazaret y que predicaba el mensaje que le había enseñado su maestra María Magdalena. O quizás era ella misma, pero entonces no lo supe distinguir. Supe además que esa mujer viajó por el Mediterráneo, de oriente a occidente, en compañía de un reducido grupo de personas, mujeres en su mayoría, y que éstas acabarían convirtiéndose en maestras de un ancestral legado espiritual, un tesoro inmenso, sagrado e invaluable, que iba a ser necesario custodiar de forma secreta por el bien nuestro, por el bien del futuro de la humanidad. En cierta manera, ese grupo de personas sabían que les esperaban momentos duros, que iban a tener muchos enemigos y muy oscuros, pero que no les quedaría más remedio que ser valientes y convertirse en faros de luz divina en los tiempos difíciles que les iba a tocar vivir. Pues bien, esa gran mujer viajó por muchos lugares enseñando y al mismo tiempo preservando ese conocimiento sagrado que le había sido entregada desde su juventud. Uno de esos lugares a los que llegó fue aquí en Mallorca, la Mallorca del siglo I después de Cristo, a la cual decidió viajar siguiendo las visiones que había tenido en un sueño en el que aparecían dos montañas gemelas de forma muy característica. Y esta es la historia que hoy quería compartir con todos. La montaña del Aró y su hermana gemela Soutcadena tienen una silueta inconfundible que puede ser reconocida desde la distancia, así como esa magia y ese misterio que las envuelve y que en cierta manera se debe a la energía que irradian. La montaña del Aró es la masculina. Un hermano tiene en la cima los restos de un castillo y una historia fuertemente ligada a la guerra, el poder, el sufrimiento, que suelen ser los aspectos negativos de la energía masculina. La montaña del Aró tiene un camino en subida bien marcado y es una ruta habitual de excursionistas y corredores de trail. Es aquí donde uno puede beneficiarse también de la energía masculina, que nos proporciona vigor, fuerza y dirección, así como claridad de intenciones, que son aspectos positivos de la energía masculina. En cambio, la montaña de Soutcadena irradia una clarísima energía femenina, es salvaje, es indomable, es poderosa. El camino a su cima se desvanece en muchas ocasiones, provocando que sea muy fácil despistarse y perderse. Y eso ocurre porque para caminar por ese territorio hay que hacerlo con energía femenina, siendo más intuitivo, más dócil y en muchas ocasiones dejándose llevar por el corazón. Cosa nada fácil hoy en día, que solemos echar mano mucho de los GPS y los mapas. Soutcadena tiene en su cima algo muy especial, una pequeña gruta en cuyo interior hay una estatuilla de una Virgen morena que nos recuerda mucho a la Virgen Morena de Lluc. Junto a esta figura hay una gran vasija, un cántaro, que recoge el agua que gotea de la estalactita. Ya antiguamente el agua de esta cueva se le atribuían poderes curativos y se usaban para hacer medicinas. Qué interesante, ¿verdad? Es que el saber popular yo creo que está siempre lleno de sorpresas y no se puede desperdiciar. La primera vez que subí a Soutcadena lo hice en compañía de un amigo que ya había estado en otras ocasiones. Ese día conocí de primera mano la fuerte personalidad de la montaña. Me quedé impactado y al mismo tiempo atraído por ella. Supe que tenía que volver. Quería conocerla más profundamente y ganarme su amistad. Cuando queremos profundizar nuestra relación con un ser de estas características, debemos hacerlo solo cuando ellos nos inviten a hacerlo y no cuando nuestra caprichosa mente nos lo diga. Pues bien, tuvieron que pasar hasta 8 meses antes de que volviese a sentir la llamada y el permiso de Soutcadena. Era otoño, lloviznaba y la emoción recorría todo mi cuerpo. Como en otras ocasiones, sabía que la inmensidad de ese macizo de roca debe encontrar el lugar correcto, aquel donde uno debe presentarse, pedir permiso y desde el cual se puede acceder al espíritu de la montaña. Suelen ser lugares apartados de los caminos, que pasan incluso desapercibidos, pero que tienen claros indicios de su poderío cuando sabemos mirar con el corazón. Los antiguos celtas los llamaban Nemeton,
o Nemeton, santuarios naturales escogidos para llevar a cabo sus cultos y ofrendas a las diversas deidades. Pues bien, siguiendo mi propia guía interior, acabé llegando a un lugar increíble, de cuya pared sobresalía la imagen de una dama, una especie de virgen esculpida en la roca por la naturaleza, que me indicaba que había encontrado el Nemeton que buscaba. Llevé a cabo unas pequeñas ofrendas, me presenté y medité en silencio. Minutos más tarde, Solcadena se presentó en forma de una mujer cuya presencia me resultaba muy familiar y al mismo tiempo me sobrecogía. Sus palabras me llegaron de forma muy especial, igual que una gran madre que recibe a sus hijos con ternura. Deciros que mi encuentro con este ser femenino pues marcó un antes y un después en la forma con la que yo me iba a relacionar en el futuro con la diosa madre. Después de mis últimos encuentros con Solcadena, no pude evitar recordar la historia que años antes había canalizado. Y entonces me di cuenta que entre la montaña de Solcadena y María Magdalena había una relación muy especial. Una vez que me empecé a abrir a esta idea y considerarla como algo más real de lo que yo imaginaba, es cuando empecé a darme cuenta de que había otras pequeñas informaciones que todas apuntaban a esa misma dirección. Por ejemplo, la Virgen Morena de su gruta. Existe una relación muy estrecha entre el culto a vírgenes negras y María Magdalena, especialmente en la Provence o la Provenza del sur de Francia, donde se cree que María Magdalena llegó en barca desde Palestina. Es un espacio protegido. Solcadena está considerado un espacio natural singular y su acceso ni es tan fácil ni está tan bien marcado como su hermana gemela, la montaña de Alaló, por la cual transitan cientos de personas cada mes. Eso no ocurre en Solcadena. Y esto es porque los santuarios naturales más valiosos siempre encuentran la forma de protegerse a sí mismos y de mantenerse alejados de las masas y del mundo moderno. La noche del 18 al 19 de diciembre de 2008 se produjo una gigantesca avalancha de piedras en la montaña de Solcadena. La cicatriz que dejó en la montaña tenía la curiosa forma de una virgen con su manto y puede verse desde kilómetros de distancia. La avalancha no causó ningún herido, pero de esta forma se nos presentó a todos los que habitamos en la isla la presencia que existe en el interior de esta montaña. Otro tema muy interesante son las leyendas de brujas que existen en torno a las montañas de Alaló y Solcadena. Toda leyenda, todo mito, no es más que una mala interpretación de una historia real que, con el paso del tiempo y nuestra indiferencia, pues acaban por convertir en algo que lo acabamos por ridiculizar o por convertir en una fantasía. Sin embargo, hay un trasfondo siempre real. Si no, las brujas, ¿qué han sido sino las mujeres sabias, las mujeres medicina, las guardianas del conocimiento ancestral? Han sido sacerdotisas y druidas, por supuesto, que se reunían en centros de poder de la naturaleza, lugares donde no había energía determinada, la cual les permitía, pues evidentemente, subir sus estados de conciencia. Eran santuarios donde practicaban sus ritos, sus cultos y sus misterios. Y claro que hubo brujas en Solcadena, porque es un sitio poderoso. Lo que pasa es que el hombre celoso y desconfiado no entiende lo que están haciendo y entonces en algún momento pues tiene miedo o las intenta ridiculizar, porque esa es parte de la historia de las brujas. Y por último, mencionar que en la base de la montaña de Alcadena se encuentran los restos de un talayot en solitario, un monumento megalítico que nos recuerda un poco el carácter ceremonial que podía haber existido en la antigüedad también de ese lugar. Ahora os contaré algunos sincronismos de esta historia. El primero fue hace poco, cuando Mary, mi mujer, regresó de Montserrat. Ella estaba celebrando con un grupo de personas en honor a la diosa femenina. Resulta que ahí conoció a otras personas que aseguraban y decían y sentían que María Magdalena había estado en Mallorca, lo cual pues evidentemente lo hemos recibido pues como una grata sorpresa, como un sincronismo. Estamos todos mucho más conectados de lo que nos imaginamos y nos agradece mucho pues recibir este tipo de noticias. El 23 de septiembre de este 2015, mi mujer y yo decidimos celebrar el equinoccio de otoño en la montaña de Solcadena, como una forma de rendir nuestro tributo, respeto y admiración a María Magdalena. Nos ocurrieron algunas cosas muy curiosas. Una de ellas fue que,
Cuando hacíamos fotos, pues en algunas de las fotos, concretamente en 2 de ellas, aparecía como que habían sido tomadas en la localidad de Santa Margalida, que es otro pueblo aquí en la zona de Mallorca, lo cual pues era un error y evidentemente lo interpretamos como pues simplemente un error del sistema. Sin embargo, al llegar a casa mi curiosidad me llevó al mapa y fue ahí donde me llevé la sorpresa. Si uníamos Salcadena con Santa Margalida, la línea que se trazaba pasaba justo encima del Puig de Santa Magdalena, una montaña dedicada en cuya cima hay una ermita dedicada a María Magdalena. Este sincronismo nos hizo mucha gracia y evidentemente pues demuestra pues que estamos muchísimo más conectados al todo y que María Magdalena está muy cerca de nosotros. Por cierto, en junio de 2015 concluimos precisamente un trabajo en la cima de esta montaña de Santa Magdalena. Si os interesa leer más, en mi blog tenéis un artículo que se titula Las 8 cruces. Otra cosa que nos pasó fue que la vela que habíamos encendido durante la ceremonia del equinoccio, su cera se convirtió en color lila, de forma inexplicable y ciertamente milagrosa, ¿no? También comentaros que de camino hacia el lugar de la celebración nos llamaron muchísimo la atención los frutos de color rojo y rojo oscuro que había en el camino, y eran de zarzaparrilla y de lentisco, pero en unos tamaños bastante llamativos y abundantes, ¿no? El color rojo siempre ha sido asociado a María Magdalena y también entendemos que todo es una forma de hacernos recordar esa energía que se mueve en torno a la montaña. Bueno, y una cosa más, cuando entras en Google Maps y buscas Salcadena, el resultado te va a llevar a lo que es el edificio principal de la finca. Pero lo curioso es que figura como si fuese un lugar de culto. No me digáis que no es algo realmente interesante. Salcadena ha sido y es una montaña sagrada, femenina y poderosa, donde muy bien pudo María Magdalena haber encontrado, activado y guardado un tesoro espiritual. Si fue ella en persona la que vino, o lo hizo otra u otras en su nombre, no lo sé. Puede que María Magdalena custodiase unas enseñanzas sagradas a las que uno puede acceder en lugares poderosos como Salcadena. No olvidemos que María Magdalena simboliza también el culto a la diosa femenina, la Gran Madre, que a lo largo de la historia ha tenido diversos nombres y diversas formas de culto desde tiempos ancestrales: Ninhursag, Astarte, Isis, Cibeles, etcétera, etcétera. Si hoy decido compartir con todos esta historia, es con el solo propósito de que el mundo lo sepa y de que la gente tenga más conciencia y respeto por los lugares sagrados de la naturaleza. La montaña de Salcadena alberga un hermoso tesoro de luz que debe protegerse y al mismo tiempo ya está protegido. Un tesoro de luz al que puede accederse, pero siempre actuando de manera respetuosa y consciente. Aquellos que no entiendan su valor o no estén preparados para asimilarlo, simplemente no lo verán, pasarán de largo o serán alejados por la propia montaña. Seguramente, la próxima vez que contemples la hermosa e inconfundible silueta de Salcadena y su ahora inseparable cicatriz con forma de virgen, lo verás con otros ojos, ¿verdad? Hasta pronto.